Buenos días a todos, mi nombre es Javier Izaguirre, soy abogado, mediador profesional y redactor de la revista Economics and Juris. En nombre de la revista, damos la bienvenida a todos los asistentes al webinar organizado para la mañana de hoy y, como siempre, os agradecemos vuestra presencia, fidelidad y confianza en nosotros. El crecimiento de esta edición, que en octubre precisamente ha batido su propio récord de audiencia, llegando casi a esos 800.000 usuarios únicos, se debe principalmente a vosotros. Así que por ello, en nombre de todos, en nuestro 30º aniversario, nuestro más sincero agradecimiento. Asimismo, también queremos dar la bienvenida de una forma especial a todos aquellos compañeros, clientes o miembros del entorno de la Asociación de Ayuda al Enfocamiento. Sin tiempo que perder, y como siempre con el permiso de nuestros ponentes, paso a poner en contexto la formación de hoy. Como es sabido, la reforma concursal ha modificado en profundidad el mecanismo de la segunda oportunidad, dirigido a personas físicas y autónomas en concurso, con el único objetivo de incentivar a los beneficiarios a continuar con su actividad laboral o empresarial y posibilitando una segunda oportunidad realmente efectiva. Por un lado, un sector de expertos ha evidenciado las importantes mejoras de la norma aquí introducidas. Entre otras, podríamos destacar que se ha ampliado la relación de deudas exonerables, se ha apostado también por la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y se ha elevado a 10.000 euros el límite de exoneración de deudas de derecho público para personas físicas. Por otro lado, como es lógico y como suele ser habitual, también existen, por así decirlo, entre comillas, detractores que alertan de los defectos de la nueva regulación. A su modo de ver, se han incorporado importantes restricciones inexistentes hasta ahora en el acceso de los ciudadanos a la exoneración, como por ejemplo, se ha limitado la exoneración del derecho público. Asimismo, también podremos destacar que se ha impuesto un polémico régimen transitorio que obliga a tramitar con la nueva ley los casos que entraron en los juzgados con anterioridad a su aprobación. Pues bien, conocedores de la magnitud de lo que hemos descrito, cabe advertir, por ejemplo, que según datos del Consejo General del Poder Judicial, en el pasado año, en el 2021, hasta 14.000 personas físicas y jurídicas se acogieron a los beneficios que recoge esta ley, la ley de la segunda oportunidad. Y por ello, hoy nos preguntamos, ¿cómo ha quedado realmente la ley de la segunda oportunidad tras la reforma concursal? Pues bien, para ayudar a resolver tal interrogante, hoy contamos con dos abogados de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. Esta última es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2012, hace una década, en Valencia, pero con ámbito de actuación en todo el territorio nacional. Su misión es mejorar la vida de aquellas personas físicas y pymes que estén en un estado de insolvencia, utilizando como medio las herramientas previstas en la normativa concursal. Esta asociación está compuesta por abogados y economistas especializados en la ley de la segunda oportunidad y concursos de acreedores, los cuales se han convertido en los últimos años en referentes nacionales, sobre todo por el número de exoneraciones del pasivo satisfecho logradas. Para más detalle, hoy tengo el placer de presentaros en primer término a la compañera Andrea Olcina Fernández. Bienvenida. Ella es abogada de la asociación desde 2015 y colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. En segundo término, hoy nos acompaña José Domínguez Sánchez, Pepe, si me lo permites. Él es economista y abogado en la Asociación de Ayuda al Endeudamiento desde el año 2018. Asimismo, debemos subrayar que él mismo está colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y en el Colegio de Economistas de la misma ciudad. Ambos ponentes, como es lógico, están especializados en derecho concursal. Por último, disculpad el resfriado que tengo, antes de darle la palabra a nuestros ponentes, aspectos técnicos y organizativos a tener en cuenta. Estaremos aquí aproximadamente, si no nos confunden los cálculos, hasta las 12 del mediodía. Os invitamos desde ya a dejar vuestras posibles consultas, dudas, preguntas vía chat. Seré yo el que al final de la sesión le traslade esas posibles dudas, consultas que se puedan dar durante la sesión a los ponentes, tanto a Andrea como a Pepe. Y también les avisamos que en el caso de que se tengan que marchar previamente, no se preocupen, aunque no lo deseamos, por supuesto, ¿no? Ya que le informamos que la presente sesión webinar está siendo grabada y la subiremos en nuestras próximas jornadas a nuestra pestaña Hemeroteca Webinar. Muchísimas gracias a todos por estar presentes aquí hoy. Ya he visto que vía chat tenemos algún compañero conocido de la edición. Bienvenidos de una forma especial también a ti, Andrea y Pepe, a este nuevo formato de la sesión webinar. Y nada más, cedo el turno de la palabra. Yo me quedo por aquí pendiente de lo que pongáis. Muchísimas gracias. Estupendo. Gracias a ti. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Nada, como ha dicho Javier, yo soy Pepe Domínguez, ella es Andrea, y venimos de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento a explicar un poquito cómo ha quedado esto de la ley de la segunda oportunidad
tras la reforma de la Ley 16/2022. Va a empezar introduciendo el tema mi compañera y lo que sí os animamos es a tener en cuenta el programa y a tenerlo delante para ir anotando las preguntas que os vayan surgiendo de forma ordenada. Cuando acabe la ponencia, pues tendremos un rato seguro para responderlas todas. Empezamos. Gracias, buenos días a todos. Bueno, la Ley de Segunda Oportunidad nace a través del Real Decreto Ley 1/2015, el Mecanismo de Segunda Oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. En el artículo 1 modificó la ley concursal introduciendo el 178 bis que contemplaba el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. En la exposición de motivos indicaba que en este ámbito se enmarca de manera muy especial la llamada legislación sobre segunda oportunidad. Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresamente describe su denominación, el que una persona física, a pesar de un fracaso económico, empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá llegar a satisfacer. La experiencia ha demostrado que cuando no existen mecanismos de segunda oportunidad, se producen desincentivos claros a cometer nuevas actividades, incluso a permanecer en el circuito regular de la economía. Ello no favorece al propio deudor, pero tampoco a los acreedores, ya sean públicos o privados. Al contrario, los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo. Se trata de permitir que aquel que lo ha perdido todo por haber liquidado la totalidad de su patrimonio en beneficio de sus acreedores pueda haberse liberado de la mayor parte de las deudas pendientes tras la referida liquidación. El sistema de segunda oportunidad requería, pues, que el concursado fuera una persona natural y que se hubiera concluido el concurso por liquidación o por insuficiencia de la masa activa, debiendo cumplir además una serie de requisitos del 178 bis. Se permitía entonces optar por una exoneración inmediata o por una exoneración en 5 años sujeta a un plan de pagos. La ley de segunda oportunidad es, pues, lo que se conoce como el procedimiento judicial que permite a aquellos deudores insolventes ser exonerados de pagar las deudas pendientes. Claro, En- ahí sí que tenemos, perdona que te corte, Andrea, ahí sí lo que tenemos que tener en cuenta es que a pesar de estar enmarcados en una legislación claramente enfocada a empresarios y emprendedores, la casuística de la insolvencia de estos deudores es muy variada. No solo el cierre de un negocio o el haber sido avalista de las deudas de una sociedad mercantil, sino cualquier particular que se haya sobreendeudado por préstamos para el consumo o créditos o que haya devenido insolvente por aceptar una herencia que no debía, por haber tenido una larga etapa de desempleo o por disolver las sociedades gananciales tras un divorcio. Disculpa, Andrea, y ahora Exactamente. sí podemos continuar. Exactamente, básicamente que deudores de buena fe que lo hayan demostrado y los requisitos indispensables son los que se recogen en el artículo 487. Resumidamente, no haber sido condenado por sentencia firme en los últimos 10 años por un delito contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, no haber sido sancionado por resolución administrativa grave, por infracción tributaria grave en los últimos 10 años, no haber sido declarado el concurso como culpable, ser deudor de buena fe, y no haber obtenido una exoneración en los últimos 5 años tras una liquidación o durante los 2 últimos años mediante un plan de pagos. La Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y la Ley de 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad supusieron una reforma disruptiva a nuestro derecho concursal, sobre todo lo que se refiere a procedimientos de insolvencia de personas físicas. Se introdujeron mecanismos preconcursales que pretendían evitar que los deudores insolventes con posibilidades de recuperarse tras esa falta de liquidez acabaran declarados en concurso de acreedores, dado que la mayoría de estos concluían tras una fase de liquidación, lo que demostraba la poca eficacia de la fase de convenio en sede judicial. De entre las posibilidades de lograr este tipo de pactos con los acreedores en sede preconcursal, ha destacado desde que se aprobó la institución de la acuerdo extrajudicial de pagos dirigida por un mediador. La popularidad de este trámite no ha sido precisamente debido a la eficacia, sino más bien a que el legislador decidió imponer de manera como requisito inescrutable el haber tramitado dicho intento de acuerdo previo a solicitar la exoneración. Tras casi 8 años donde ha sido indispensable esta solicitud de mediador concursal, en la que en la mayoría de ocasiones hemos tenido que proponer propuestas de pago con quitas superiores al 85% de la deuda, el legislador al fin ha optado por suprimir el trámite del acuerdo extrajudicial y determinar su no obligatoriedad. A pesar del acuerdo extrajudicial de tener buenas intenciones, no ha sido precisamente bienvenido por ninguna de los operadores jurídicos, ya que este procedimiento ha causado numerosos expedientes, grandes retrasos, quejas, además de un sobrecoste para el deudor insolvente, que ha tenido que verse obligado a hacer frente al pago de
de un mediador, del pago de la notaría, para finalmente acabar irremediablemente en un concurso consecutivo. Por su parte, las notarías se han visto obligadas a trabajar en estos expedientes sin poder devengar retribución arancelaria. Por ello, muchas han intentado rechazar las firmas de los acuerdos y han dilatado la tramitación de estos procesos. Y, por su lado, también los mediadores se han visto obligados a llevar expedientes con una retribución aplicándose una reducción de un 70% en los casos de personas físicas. La Asociación de Ayuda al Endeudamiento mostramos nuestro optimismo y nuestra conformidad con la reforma y la supresión del acuerdo extrajudicial de pagos, porque a pesar de que es cierto que hemos celebrado más de 20 acuerdos en sede extrajudicial, lo cierto es que este trámite no ha aportado grandes beneficios, sino más bien al contrario, como luego explicaré más detalladamente. En cuanto a las cuestiones procesales, destacar la competencia exclusiva actualmente de los juzgados de lo mercantil, ya que desde el 1 de julio de 2015 hasta este agosto, la competencia objetiva para conocer de las demandas de concursos consecutivos de persona física era exclusivamente de los juzgados de primera instancia. Esto, lejos de evitar el colapso de los tribunales mercantiles, como se pretendía, ha provocado que se atasquen muchos procedimientos debido al desconocimiento y la nula especialización de los de primera instancia. La experiencia de los concursos de acreedores tramitados por los juzgados de lo mercantil en estos últimos 8 años ha dejado claro que estos tienen medios para resolver de forma mucho más eficiente que los de primera instancia. Además de ralentizar sobremanera la tramitación de los concursos, ha provocado un problema añadido previo a la admisión de la demanda respecto a la competencia objetiva, pues según algunos juzgados, la competencia del juzgado que conocía el concurso de acreedores de personas físicas no quedaba condicionada a si la persona en cuestión era actualmente empresaria o no, o si un notario había tramitado el expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, sino que todo lo contrario, debía tenerse en consideración el origen de las deudas que formaban parte del pasivo, si éstas tenían origen, si habían sido contraídas durante la actividad empresarial o no. Este problema queda resuelto actualmente, ya que la Ley Orgánica 7 de 2022 modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor a finales de agosto, y modifica el 86 ter, que dice que los juzgados de lo mercantil conocerán cuántas cuestiones sean de competencia del orden jurisdiccional civil en materia de concurso de acreedores, cualquiera que sea la condición civil o mercantil del deudor. A partir de esta modificación, la competencia en materia concursal recae exclusivamente en los juzgados de lo mercantil, respondiendo a la Directiva de la Unión Europea 2019-1023, que en su artículo 25 requiere que los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas se tramiten de forma eficiente a los fines de una tramitación rápida. Así que otro punto muy positivo es que todos los procedimientos de concurso de personas físicas que llevaban meses o años esperando a ser admitidos a trámite por juzgados de primera instancia, podemos volver a instarlos en el mercantil, de acuerdo a la nueva norma, y que se han resuelto en pocos meses, ayudando a descongestionar los procedimientos atascados y a evitar más demoras. En definitiva, es una gran y esperada buena noticia para la ley de segunda oportunidad, ya que se va a lograr dar celeridad y eficiencia procesal. En cuanto a la preceptividad del procurador, hay que tener en cuenta que ya no contamos con la excepción que otorgaba la disposición adicional tercera de la Ley 25/2015, aplicable a los concursos de personas físicas naturales. Ahora desde septiembre la asistencia letrada de procuradores es obligatoria sin excepción a cualquier deudor que quiera solicitar el concurso. En cuanto a plazos procesales, la, la novedad es que si el juez estima la solicitud de concurso presentada que adoleciera de algún defecto material o procesal o la documentación es insuficiente, otorgará un plazo máximo de 3 días para subsanar, cuando antes era de 5 días. Y se dice que en cuanto se presenta la demanda, como máximo en un día hábil, debe ser examinada por el juez. Entendemos que el legislador ha sido muy optimista otra vez, porque estos plazos sabemos que no se van a cumplir. Luego, en cuanto a los concursos declarados sin masa, los acreedores que representen un 5% del pasivo pueden solicitar el nombramiento de un administrador concursal en el plazo de 15 días siguientes a la publicación del edicto en el BOE, para que presente informes razonados sobre si hay indicios insuficientes para calificar el concurso como culpable o hay indicios para ejercitar acciones de responsabilidad contra los administradores o, si caben, acciones de reintegración.
Si en esos 15 días no se solicita ningún administrador concursal, comienza el cómputo para el deudor de solicitar la exoneración en los siguientes 10 días. En cuanto a la figura del administrador concursal, virtualmente solo va a ser nombrado en los concursos con masa y en el que su papel va a ser meramente como liquidador, ya que va a quedar supeditado a que luego en los concursos sin masa, que van a ser la mayoría, queda supeditado a que lo nombren en el 5% del pasivo, por indicios de lo que hemos comentado, que si están bienes para liquidar o acciones de reintegración. Además, sus honorarios los van a tener que hacer frente los acreedores que lo soliciten. Como ya he avanzado antes, hasta ahora y desde el 2015, el deudor tenía que solicitar el nombramiento de un mediador concursal para intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos ante notario, si era persona natural, o ante la Cámara de Comercio, si era profesional, si quería alcanzar la exoneración. Era un trámite previo y necesario para poder lograr el perdón de deudas, dejando así acreditada su buena fe como deudor. Y además se exigía que el pasivo no superase los 5 millones de euros. El límite que ahora ya tampoco se exige con la nueva regulación. La eliminación de la EP como paso obligatorio para la exoneración supone una mejora notable en los plazos para lograr el perdón de deudas que se persigue, ya que se puede acudir directamente a la vía judicial y además supone un abaratamiento en el coste del procedimiento que se generaba con la solicitud del mediador concursal, que suponía tener que hacer frente al pago de unos honorarios y del pago de la notaria. Además de que nos ahorramos prácticamente unos 4 meses en el que el deudor no va a tener que hacer todo el trámite de la mediación concursal, que al final era lo que venía durando. Y en cuanto al concurso de persona física sin masa, se introduce en el artículo 37 bis, es una nueva modalidad de concurso que se equipara un poco al concurso express para personas físicas que carecen de bienes. Los requisitos para poder solicitarlo se relacionan en el 37 bis, en la letra A, B, C y D, y son supuestos en el que el deudor carezca totalmente de bienes o estos sean legalmente inembargables, o, por ejemplo, en el apartado B, cuando el coste de realización de esos bienes fuera manifiestamente superior respecto al previsible valor venal. Por ejemplo, casos en los que se tengan bienes irrealizables porque estos tengan cargas que se llevan al día, o bien en el caso de tener vehículos que se tenga una antigüedad tal que se prevea que el coste de su realización superaría lo que se obtendría en caso de proceder a su venta, o bien que lo que se obtenga por él no justifique el iniciar ningún procedimiento de liquidación. También para casos en el que el concursado tenga bienes libres de cargas, donde el valor fuera inferior al previsible coste del procedimiento, se incluye también en los del apartado anterior, además de que se tengan bienes que sean libres de cargas y que del resultado de su venta no se logre obtener ningún beneficio para repartir a la masa de acreedores. Y por último, en el caso de que hayan gravámenes y las cargas existentes sobre los bienes y derechos lo sean sobre un importe superior al valor de mercado de esos bienes. En el supuesto, por ejemplo, de que tengan viviendas grabadas con hipotecas en el que el crédito privilegiado supere al valor de mercado de la garantía en los que el deudor quiera la conservación del patrimonio. El supuesto de la letra B, como vemos, queda subsumido en los apartados C y D. En resumen, el concurso sin masa es un procedimiento mucho más rápido, económico, que un concurso ordinario, ya que se va a evitar el procedimiento judicial, el nombramiento de un administrador, cuando su previsible duración y coste no tenga una justificación, ya que hay indicios evidentes de que la masa activa va a ser insuficiente para el pago incluso de los gastos propios derivados de la tramitación del concurso. Vale, y ahora ese sería el caso que en teoría, muchas gracias Andrea por la exposición. Voy a hablar yo ahora de la exoneración tras liquidación de la masa activa para aquellos casos en los que sí hay masa y por tanto sí habrá administrador concursal que, como ya hemos dicho, va a funcionar prácticamente a partir de ahora como un liquidador, a no ser que los acreedores en un 5% pidan ese nombramiento y asuman ese coste. En cuanto a las consecuencias para el deudor concursado o persona física de esta apertura de liquidación, el administrador concursal, por supuesto, va a significar que al deudor se le administran y se suprimen sus facultades de administración y disposición de los bienes. Esto también conlleva la extinción del derecho de percibir alimentos de la masa, siempre y cuando, hay que tener esto en cuenta porque muchas veces tenemos que presentar alegaciones para que el juzgado lo respete,
siempre y cuando se respete su inembargable legal. Es decir, el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil hay que tenerlo en cuenta para que el deudor pueda satisfacer esas necesidades mínimas y disponer de sus bienes inembargables. En cuanto a la liquidación de la masa activa, se cumplen pues, las reglas generales de la liquidación concursal, como si fuera una empresa. Se va a intentar siempre, pues, por descontado, vender todo en una única unidad productiva, pero si no, pues se hará por lotes o por bienes. En fase de liquidación nos ha parecido interesante y no está de más incluir siempre las 4 posibilidades que tenemos. La venta anticipada, siempre autorizada por el juez cuando tengamos esa oferta por el bien antes de la apertura de liquidación. Y si no, pues la de siempre, la subasta pública y subastas por entidades privadas especializadas que nos ayudan a enajenar estos bienes. Por último, siempre tenemos la dación en pago en caso de que haya un acreedor privilegiado y ese crédito esté garantizado por un bien incluido en la masa. La exoneración sometida a plan de pagos. Esta ha sido una de las novedades más esperadas, más llamativas y que más dudas genera desde que se ha aprobado la Ley 16/2022. El plan de pagos, que se incluye en la exoneración, no es ni más ni menos que un plan de pagos por el valor de aquellos bienes que serían liquidables en caso de que no nos acojamos a la exoneración con plan de pagos, y el crédito incluido va a ser crédito exonerable. Es decir, si existe crédito privilegiado, ese crédito privilegiado se va a pagar al margen de este plan de pagos. ¿Vale? Aquí solo incluimos crédito exonerable que si liquidáramos se exoneraría. El plazo para abonarlo sería de 3 años por regla general y 5 años si el deudor conserva su vivienda habitual. La solicitud debe hacerse antes de la aprobación del plan, antes de la apertura de la fase de liquidación, y como documentación generalmente lo que hay que aportar son los ingresos y los recursos con los que va a contar esa unidad familiar para atender ese plan de pagos. Además de, por supuesto, las formas y los plazos y las cantidades que se van a abonar en estos plazos. El deudor puede cambiar siempre de exoneración con plan de pagos a exoneración con liquidación. Eso no tiene ningún límite. Y incluso puede aprobarse con plan de pagos y luego acogerse a liquidar su patrimonio para pagar esa cantidad que iba a destinar voluntariamente. Vamos a pasar a la exoneración del crédito de derecho público, que es otra de las cuestiones controvertidas y seguramente donde más dudas se nos generen hoy. Vamos a empezar introduciendo que la calificación del crédito público a priori debería ser como cualquier otro crédito concursal, ¿vale? Lo que dice el Tribunal Supremo, es lo que dice la Directiva de 2019 de la Unión Europea. Y teniendo en cuenta esto, el crédito privilegiado general sería el 50% de ese principal que no se ingresó por obligaciones públicas o retenciones que se debieron practicar. Desde el artículo 280, como todos los créditos privilegiados generales. El restante 50% sería crédito ordinario. Y por último, intereses de demora, recargos, sanciones y demás obligaciones derivadas de no pagar serían subordinados. Teniendo en cuenta esta calificación de los créditos, el Tribunal Supremo, la sentencia famosa de Sánchez Gargallo de 2 de julio de 2019, así como la Directiva 2019-1023, dicen que estos créditos deben exonerarse atendiendo a su calificación, independientemente de que hablemos del Estado o de que hablemos de otra administración pública. Lo que ocurre es que tras la aprobación de la reforma concursal se nos han establecido una serie de límites cuantitativos. Estos límites en el anteproyecto nos hicieron llevarnos las manos a la cabeza porque era de 2.000 euros, por lo cual prácticamente ningún deudor iba a conseguir ese beneficio, y actualmente lo han subido a 10.000. Creemos que todavía se queda corto, por eso por lo que decía Javier antes, que hay muchos operadores concursales que siguen molestos y que piensan que la reforma es insuficiente, pero por lo menos ya es más optimista. Los límites, los comentamos brevemente, dicen que por acreedor y deudor cada crédito público se va a exonerar en su primera mitad en 5.000 euros y en su segunda mitad el 50%, o sea, los primeros 5.000 euros al 100% y el resto al 50%, con un límite de 10.000 euros en total exonerar. Es decir, hablamos de que la ley contempla que para exonerarte de crédito público tu deuda máxima con la administración en concreto debería ser 15.000 euros y de esos los primeros 5.000 se exoneran al 100% y de los restantes 10.000 se exoneran otros 5.000. ¿Cómo afrontamos nosotros entonces cómo estamos afrontando en la asociación y cómo vemos que podría solucionarse esta controversia entre qué solicitamos? ¿La exoneración conforme al Tribunal Supremo
y a esa sentencia del 2 de julio del 19, o como ahora. Vale, si la deuda es inferior a 15.000 euros, no nos complicaríamos, solicitaríamos la exoneración, como dice el texto refundido. Si superamos los 15.000 euros, nosotros estamos tirando y estamos consiguiendo sentencias donde se exoneran aprovechando tanto acuerdos mercantiles, creo que lo comenté antes en la diapositiva, como un acuerdo que tenemos en Sevilla, Tribunal Mercantil, que dice que él es juez europeo y por tanto aplica directamente la directiva, principio de supremacía de nuestro derecho, y por tanto si la deuda es superior a 15.000 euros tiraríamos siempre como calificación de créditos concursales independientemente del límite. El régimen transitorio, otra de las cuestiones controvertidas. Según la disposición transitoria primera de la Ley 16/2022, los procedimientos, si han iniciado y está admitido el trámite de acuerdo extrajudicial de pagos, cuando acaben en concurso van a seguir con el régimen de consecutivo. Es decir, concurso con liquidación, donde el administrador concursal va a ser ese mediador nombrado y donde vamos directamente a liquidación y exoneración si cumplimos los requisitos. Sí que podemos aprovechar el nuevo texto para el régimen de exoneración, es decir, si queremos ese plan de pagos, se podría pedir, y para solicitar que en el mismo auto de exoneración y conclusión fuercen o comuniquen a las entidades acreedoras a que soliciten la cancelación de los datos de los deudores en los ficheros de moroso y riesgo financiero. Por supuesto, los que no hayan iniciado concursos presentan directamente ya con su concurso sin masa o con masa, dependiendo si hay bienes que liquidar, y se aprovecha el nuevo texto. Conclusiones que sacamos de esta reforma. Como ha dicho Andrea, somos optimistas en cuanto a personas físicas. Es verdad que se queda corto el texto referente a la deuda pública, debería ser más claro y debería aplicar directamente el literal de la directiva europea, independientemente de que el Estado diga que sí, que España está en una situación de quiebra y por tanto no puede prescindir de estos recursos. Vale, pero si somos prácticos, abogando a la exoneración de derecho público y permitiendo a esas personas cotizar de nuevo, seguramente recaudemos más como Estado. En el nuevo procedimiento tenemos más protagonismo de los acreedores, con lo cual, en caso de que haya un deudor que no cumpla con los requisitos de exoneración, tendrá más posibilidad de cobrar, por tanto, positivo para los acreedores también. El administrador concursal, la administración concursal en general, va a tener más probabilidades de hacer un trabajo mejor remunerado y más eficaz, siendo este profesional prescindible en aquellos casos donde no haya previsibles acciones de reintegración o bienes que liquidar. Y el plan de pagos para evitar liquidaciones es bastante provechoso, lo que pasa es que todavía cuesta encuadrar los supuestos donde va a ser realmente rentable económicamente. Me explico. Si hablamos de una vivienda libre de cargas, si tiene que pagar el valor de sus deudas exonerables en 5 años, muchas veces va a ser inasumible y no va a quedar otra que liquidar. Pero bueno, es otro instrumento que el legislador ha planteado, suponemos que para bienes de escaso valor. Con las deudas con la administración pública, pues sí, hay más claridad. Es verdad que se ha quedado corta la reforma, pero por lo menos ahora está más claro el tema de qué cantidad se exonera. Nada, esta ha sido la exposición y ahora, pues, cuando Javier estime oportuno, pues tendremos el turno de palabra. Muchísimas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias Pepe, y Andrea por la excelente exposición y este abanico de que nos habéis expuesto sobre la ley 19/2022, como aparece en la diapositiva. Al principio de la sesión detallaba mi email para cualquier compañero que desee tener acceso a esta breve y concisa presentación, pues me puede hacer llegar una solicitud a ese email. Tengo bastantes consultas, dudas vía chat, si os parece bien os voy trasladando las mismas, ¿vale? Y las vamos abordando. Lo dicho, les invito a todos los compañeros que están en directo pues a trasladar esas posibles dudas, consultas por ese medio, por el chat, ¿vale? Si os parece bien, intuyo que están desordenadas, es decir, no nos sujetamos al programa, pero bueno, entiendo que por necesidades, ¿no? Como quien dice. Así que si os parece, pues voy trasladando esas preguntas. Genial. Vale, en primer lugar, el compañero José David nos detalla que el nuevo texto refundido permite la exoneración de derechos públicos, como hemos expuesto José, Andrea, hasta los 10.000 euros, ¿no? La pregunta es, ¿la mera formulación de la demanda concursal permitiría levantar los embargos de la agencia tributaria o se pueden levantar esos embargos de la agencia tributaria hasta que se dicte el auto de declaración del concurso? Esa es la pregunta de José David.
Vale, la respondo yo si te parece, Javier. Vale, A priori, efectivamente, la demanda per se no va a suspender por regla general los embargos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Va a ser necesario, tal y como dice el texto refundido, que para suspender esos apremios y levantar esos embargos se dicte auto de concurso. Si hablamos de un concurso donde el bien no se va a liquidar porque tenga escaso valor y no sea rentable económicamente la liquidación, sí que es verdad que el auto de concurso va a conllevar prácticamente en el plazo de un mes o 2 meses que se concluya el procedimiento. Pero el levantamiento del embargo hasta el auto de concurso no se va a producir, seguramente. perfecto. Genial, pues esperamos haber resuelto la duda del compañero. En segundo lugar, un asistente anónimo, no sabemos su nombre. Buenos días, y la pregunta es, ¿qué sucede con las deudas derivadas de los denominados y famosos créditos ICO? El compañero entiende que están afectados por el límite establecido para las deudas de derecho público que venimos citando hasta ahora. ¿Qué opináis sobre ello? Vale. ¿Quieres responder, Andrea, o respondo yo? Responde, sí. Vale. Realmente los créditos ICO no son créditos públicos. O sea, sí, es verdad que hablamos de una entidad dependiente de la administración pública, pero son créditos de derecho privado, es decir, se gestionan para una inversión privada o para necesidades empresariales o particulares, tal y como establece el Instituto de Crédito Oficial. Serían créditos ordinarios siempre y cuando, lo que es verdad es que hablamos normalmente de créditos ICO. Aquí voy a meterme en un caso particular. Espero que sirva para responder la pregunta. Si eres una sociedad mercantil y te da un crédito ICO, el Estado avala hasta el 80% y el otro 20% lo avalan los administradores como persona física. El administrador persona física que hace ley de segunda oportunidad se va a tener que pedir exoneración de ese 20%, por ponernos. Ese crédito es ordinario, ¿vale? Ese crédito se metería, o yo entiendo, y lo estamos pidiendo así. De hecho, creo que hace poco, uno de los últimos acuerdos judiciales que firmamos, que no, creo que Economies and Juris se hizo eco de la noticia, incluye cómo el Instituto de Crédito Oficial, el crédito ICO en cuestión, vota a favor, es decir, se tiene en cuenta su voto en el acuerdo extrajudicial de pago. No se tendría en cuenta si fuera un crédito de derecho público al uso, sin embargo, se tiene en cuenta porque es un crédito ordinario, ¿vale? Es decir, la exoneración sería como si fuera un crédito bancario. Perfecto. Aprovechando que tratamos este tema, la compañera Marta nos pregunta, y creo que al hilo de lo que tú decías, Pepe, que si contáis ya desde la asociación con sentencias post-reforma que exoneran la deuda pública en base a la directiva europea. Sí, sí que las tenemos. De hecho, ahí está el enlace de la web. Son de acceso gratuito para todo el que quiera consultarla. Está entera, incluso tiene un breve resumen. Tenemos la última, creo que es de ayer de Córdoba. Ayer de Córdoba, del mercantil de Córdoba, sí. Exacto, de Que Bujalance. Y es que aplica la doctrina del Supremo. Perfecto. O sea, al hilo de lo que comentabas, ¿no? Pepe, o sea, la sentencia de 2 de junio del 19 entiendo que es la que aplica, ¿verdad? exacto. Perfecto. Exacto. Genial, pues invitamos a la compañera a que visite esa web, ese link que tenemos por ahí. Genial. Sigo trasladando algunas preguntas, ¿vale? Si os parece, Andrea, Pepe. Sí. Julián, en este caso, la pregunta es, si hay un deudor persona natural que, por ejemplo, ha impagado sus créditos al consumo durante 6 meses, ¿se puede acceder al concurso y posterior exoneración? Esa es la pregunta del compañero Julián. Sí, sin problemas habría que estudiar el caso en concreto, pero son créditos ordinarios en principio, créditos al consumo. Podría solicitar la declaración de concurso si no tuviera bienes sin masa y acceder a la exoneración vía un concurso sin masa con sus 15% de ese pasivo. Pide el nombramiento de un administrador concursal y luego tendría los 10 días para poder pedir la exoneración. Si tuviera bienes, habría que ver si se puede intentar vestirlo de concurso sin masa o solicitar un concurso ordinario con su fase, con todas sus fases, su fase común y su fase de liquidación. ¿Se entrecorta? Yo le he perdido ahora mismo. No sé si te pasa a ti lo mismo, Pepe. Sí, se entrecorta. Nada, si quieres resumo yo lo que decía Andrea. Concurso sin masa en caso de no tener nada que liquidar. Yo a veces os pierdo, ahora. Ahora, vale. Nada, sí, simplemente al ser créditos del consumo, créditos con banco, entidades financieras, incluso facturas atrasadas, podría presentarlo ya. No hace falta puntualizar, no hace falta que lleve 6 meses de impagos. O sea, si prevé que en los próximos meses no va a poder pagar,
podría presentar el concurso como insolvente inminente y tendría la misma validez. Exactamente. Perfecto. No habría límite, sí. Fenomenal. La compañera Beatriz, en su caso, ¿se pueden personar los acreedores en el procedimiento ahora que no hay vía extrajudicial? Y en su caso, ¿habría imposición de costas? Esa es la pregunta de la compañera Beatriz. Si los acreedores que acrediten interés legítimo en el procedimiento se podrían personar vía asistidos de abogado y procurador, ya que es preceptivo, y personarse como antes, aunque no haya vía extrajudicial. Si antes en el acuerdo extrajudicial no se personaban o no contestaban al plan de pagos o no se les podía localizar, y directamente porque no se conocía de su existencia, igualmente también podían acceder al concurso igual que ahora. Exactamente igual. En imposición de costas no entiendo muy bien a qué se refiere, pero no, por la mera personación no habría imposición de costas. Claro, ahí lo que sí deberíamos puntualizar es complicado que un acreedor ordinario, sobre todo, se persone en estos concursos sin masa, porque la notificación normalmente se hace muy vagamente, normalmente mediante edicto en el BOE y se pasan los 15 días bastante rápido, con lo cual si el concurso, además, tampoco les interesa en la mayoría de casos de personas físicas. No hablamos de un pasivo muy abultado y hablamos de que ellos pagarían el administrador concursal, no las costas, pero si necesitan o requieren que un administrador concursal haga un informe, sí que serían los acreedores los que abonarían los honorarios de este. Exacto, y Perfecto. los serían fijados por auto por el juez en el momento que se nombrara. El juez fija los honorarios ahí y deben afrontarlo exactamente los acreedores. Esas serían las costas que deben hacer frente, si quieren que se nombre un administrador concursal. Fenomenal. En este caso, esperamos haber resuelto también la duda de la compañera. Gonzalo, aunque creo, os anticipo que ya hemos comentado en la revista algún caso como el que nos va a lanzar. La exoneración de derechos, de créditos de derecho público solo alcanzan a créditos de la Agencia Tributaria y Seguridad Social o también en su caso a deudas con ayuntamientos, diputaciones, etcétera. Gracias. Todas. A todas. Ayuntamientos, diputación, todas las que sean de derecho público realmente. Perfecto, yo El invito. SEPE, o sea, todas. Sí, aunque solo se concrete la seguridad social y demás, es a cada entidad pública. Se entiende por cada una. Y el No hay límite límite. cuantitativo, ahí está. Perfecto. De hecho, yo invito porque recientemente hemos comentado en la revista alguna sentencia al hilo en relación a algún ayuntamiento, de hecho, incluso aparece en el titular y creo que esa sería alguna sentencia que nos habéis facilitado. Os invito Sí. a bucear, entre En Madrid comillas, creo que ha sido. exactamente, a bucear, entre comillas, en nuestra hemeroteca y seguramente encontréis pues, sentencias como estas, ¿vale? Fenomenal. A ver, más preguntas que tengo por aquí. Disculpad, ya de primera sí se me escapa alguna, ¿vale? El compañero Rubén, en este caso, en concursos sin masa con crédito público, una vez exonerada los límites establecidos en la ley, la pregunta es, ¿la cantidad restante se puede realizar en un plan de pagos? Y la segunda cuestión que nos lanza el compañero es, ¿los límites de 15.000 euros es por administración pública o es el límite del conjunto del crédito público? Eso es lo que comentamos al final de la Ahí está. exposición, Pepe. Perfecto. Voy a empezar por el final de la pregunta, si me permitís. Los límites son por administración y por deudor. Ponemos el ejemplo. Si son dos cónyuges y uno tiene una cantidad pendiente con el ayuntamiento, con la seguridad social y el otro tiene una cantidad pendiente con Hacienda y con la Diputación, los límites serían por acreedor y por deudor, no por el total, ¿vale? Y en cuanto a esa cantidad que excede de los 15.000 euros por acreedor y deudor, nosotros lo que estamos solicitando es el plan de pagos solo de la cantidad que es privilegiada. Es decir, si el 50% del principal que es privilegiado es lo que queda pendiente, el plan de pago solo comprendería eso, no comprendería sanciones, recargos, intereses, ni el otro 50% del principal, ¿vale? El límite serían 5 años para pagar eso y siempre atendiendo a la cantidad que puede destinar objetivamente el deudor al mes. Perfecto, genial. Sigo lanzando preguntas, como veis, pues hay distintas consultas, si me lo permitís, José, Andrea.
A ver, supuesto. espero no reiterarme, ¿vale? En su caso, Beatriz nos pregunta, ¿se debe presentar un informe del activo y pasivo del deudor persona física junto con la demanda? ¿Cuál es vuestro parecer? Se deben presentar los documentos que requiere la ley concursal, son básicamente los que antes se requerían, el inventario de bienes del activo, la relación de acreedores, donde se incluya todo el pasivo, relacionando las fechas de vencimiento, los importes y que estén bien, que se relacionen detalladamente. El informe realmente lo hacía, si se refiere al informe del antiguo 75, lo hace el administrador concursal o el mediador. El deudor no tiene que incluirlo en la demanda, no es necesario. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. El compañero Javier Galindo nos pregunta, buenos días, ¿cuáles son las normas previstas en la ley para el cálculo del límite del privilegio especial al que se refiere el apartado de las deudas no exonerables con garantía real? Gracias. Vale, los límites hablamos de acreedor público o privado. Pues le invito al compañero a que nos lo detalle vía chat. En este caso pone el cálculo del límite del privilegio especial, no lo Privilegio detalla. especial, vale, entonces hablamos de hipoteca. Claro. Vale, sí, el límite del privilegio especial, creo que viene en el 492 bis, es el valor del inmueble, el valor real. Nosotros estamos aplicando el valor de mercado del inmueble. O sea, si, sobre todo en esas hipotecas que se hicieron en la primera década de los 2000, hablamos de un crédito pendiente de 200.000 euros y la casa se ha devaluado a valer 120.000 actualmente, el privilegio especial llegaría hasta esos 120.000. No serían los 200.000 del crédito entero. Además, el 492 bis, os invito a, si no lo habéis revisado, a que lo reviséis. Y viene también las fórmulas de recalcular ese crédito pendiente en el caso de que queramos mantener los bienes que estén grabados con hipoteca. Sería recalcularlo con el mismo plazo de devolución, con el interés del mercado actual y con la cuota resultante a hacer el cálculo. Fenomenal. Después, al hilo también de lo que comentaba Andrea en medio de la exposición, nos comenta el compañero José Juan. En este caso, la pregunta es algo más larga, ¿vale? Si me lo permitís. En este caso es, buenos días, os hago una pregunta relacionada con el régimen transitorio, ¿vale? En este caso es un abogado, entiendo, ¿no? Tengo un tema por designación de oficio que se inició en mayo pasado mediante expediente notarial del acuerdo judicial de pago, en el que finalmente se designó a un mediador. Dicho mediador, a día de hoy, está desaparecido. La notaría ha cerrado el expediente y ha comunicado ello a los juzgados de instancia, aunque estos se acaban de declarar incompetentes y la notaría ha vuelto a comunicar el acta de cierre, pero ahora, como decía Andrea durante su exposición, a los juzgados mercantiles. La duda, ¿cuál es? ¿Resulta aplicable en este caso el apartado cuarto de la disposición transitoria primera de la ley que estamos aquí comentando, teniendo yo, en este caso, letrado del deudor, que plantear concurso consecutivo en parte conforme a la anterior legislación, o procedería en su caso solicitar un nuevo concurso de acuerdo a la nueva normativa? Muchísimas gracias y disculpad por el ladrillo, nos apunta el compañero letrado. Realmente lo puede solicitar si le interesa, porque es un deudor carente de bienes y lo puede articular como un concurso sin masa, le interesa presentarlo de acuerdo a la 37 bis, el apartado que sea, la letra que sea. Luego ya el juzgado le requerirá de que aporte documentación de la causa judicial de pago si lo entiende necesario y que luego lo tramite como un concurso consecutivo. Podría darse el caso, depende del juzgado, pero nosotros hemos tenido casos parecidos y los están declarando sin masa y aplicando la nueva ley 1622. Yo estudiaría primero el caso, pero en principio lo intentaría presentar conforme a la nueva reforma, conforme al nuevo texto. Luego Perfecto. ya la tramitación que quiera llevar el juzgado será ya, depende de dónde se inste ese concurso. Es algo ya más procesal, pero lo puede hacer como un concurso nuevo, obviando el acuerdo judicial de pagos, ya que el mediador ha estado desaparecido. No requiere para nada el intento previo de acuerdo extrajudicial de pagos, por lo tanto, puede ir directamente a solicitar el concurso. Sí, vamos, yo lo haría así.
Perfecto. Andrea, me gustaría tratar contigo un asunto que tú misma ponías. Subrayabas como un punto positivo de la norma que todos los procedimientos concursales de personas físicas que llevasen meses o años esperando a ser tramitados a trámite por juzgado de primera instancia, la posibilidad de poder instarlos en el mercantil de acuerdo a la nueva norma y que sean resueltos en pocos meses, ¿no? Ayudando así a descongestionar los procedimientos atascados y a evitar más demora. ¿Tenéis buena experiencia en relación a este concreto extremo desde la asociación? ¿Lo estáis Estamos ejecutando llevando, este tipo de estrategias procesales? sí, lo estamos llevando a cabo, incluso antes de saber de que se iban a declarar sin masa los concursos de esta manera tan eficaz, ya los empezamos a instar a principios de septiembre, cuando vimos la nueva oportunidad de que los mercantiles iban a ser los nuevos competentes y está funcionando. Están concursos que llevabas atascados durante un año, 2 años, que se los intentaban declarar sin competentes, los de primera instancia requerían de documentación, los inadmitían. En cuestión de menos de 15 días ya están declarados en concurso. Estamos, subrayamos ese aspecto positivo porque va a ayudar muchísimo a descongestionar el gran Perfecto, atasco que había. fenomenal. La compañera Ángeles, en su caso, nos pregunta si se entendería concurso sin masa cuando solo existe la vivienda habitual que tiene hipoteca, que vale lo mismo que el inmueble. Esa es la pregunta de Ángeles. Si podemos acreditar que el valor no supera la carga hipotecaria, se lleva al día, podemos vestirlo de un concurso sin masa, podemos solicitar que se aperture y que se cierre. Podemos hacerlo así, de hecho lo estamos haciendo así y está funcionando. Siempre que se acredite que el valor no supera la carga hipotecaria, se puede considerar los del apartado, la letra D, lo puede, lo puede argumentar de esa manera. Perfecto. Y ya para ir cerrando, creo, si no me confundo, y seguramente me estaré confundiendo y se me ha escapado alguna pregunta, la compañera Beatriz nos pregunta si es preceptivo tras la reforma la actuación del procurador en los procedimientos de la ley de la segunda oportunidad de personas físicas, aunque creo que ya lo hemos subrayado durante la exposición. José Sí, Andrea. sí, se elimina, ya no tenemos la excepción, la disposición adicional tercera, ya no se aplica para casos de concursos consecutivos de personas físicas. Ahora, todo sin excepción, el 6.2 de la ley concursal es, es obligatorio el ir con procurador y con abogado, lo cual, bueno, también garantiza un correcto funcionamiento porque es verdad los juzgados de primera instancia solían ser un desastre y esto va a garantizar la eficiencia también y la celeridad del procedimiento. Fenomenal. Pues si no me confundo, José Andrea, y cumpliendo con lo que prometíamos al inicio, podemos cerrar por aquí sin perjuicio de que llegue una última pregunta en el descuento. Vale, discúlpame porque la compañera Ángeles nos detalla que hay alguna pregunta como intuía que se nos había escapado. En relación a los gastos del procedimiento, no sé si vosotros tenéis por ahí ubicada la pregunta. A ver, dame un segundo, perdonadme. Creo que se refiere al ahorro ahora en temas de acuerdo extrajudicial de pagos y mediador y administrador concursal, ¿no? Es posible, es que no logro ubicar la pregunta. Tengo aquí muchísimas y no sé si estamos en lo cierto. Si es así, a ver, puede ser que sea, buenos días, ¿cómo se puede? Es que no sé si lo hemos tratado, ¿eh? ¿Cómo se pueden calibrar los costes del procedimiento a los efectos del concurso sin masa y que el valor de los bienes sea notoriamente inferior a estos? No sé si se refiere precisamente a esta pregunta la compañera. Si nos lo podría detallar vía chat, pues bueno, lo Vale, agradecería. quizás se refiera a cuándo podemos considerar que la realización de los bienes realmente no da ni para cubrir los costes, ¿no? O sea, ¿cómo prevemos esos costes? Justo, creo que sí, ahora nos confirma vía chat que Vale, sí, sí, que me lo hace refiero a falta. eso, exactamente. Vale, sí, claro, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto le sale. Claro, ahí tenemos también un problema, ¿vale? Si hay liquidación, hay administrador concursal, hay que pagarle. Si hay que pagarle, hay que calcular sus honorarios. Para prever esos honorarios, tendríamos que ir al reglamento que tenemos actualmente, que en teoría ya no es aplicable, y tendríamos que fijar esa cantidad. Si la realización de los bienes, es decir, si le va a salir, vamos a poner un ejemplo, si le salen a cobrar al administrador 1.500 euros por la liquidación y los bienes que se van a liquidar se prevé que no se saque por ellos más de 1.500 euros,
hablaríamos de un concurso sin masa. O sea, ahí no vamos a tener, realmente con lo que se saque no va a cobrar ni el administrador y vamos a generar una dilatación del procedimiento y un sobrecoste para el deudor que no va a ser productivo para nadie. ¿Vale? Creo que es un poco la lógica que deberíamos seguir. Fenomenal. El compañero Javier nos detallaba si podríamos detallar mi email para peticionar el PowerPoint que hemos visto durante la sesión. Lo he detallado de nuevo por el chat. Asimismo, Ángeles nos da las gracias por la respuesta de esta última pregunta. José, Andrea, ha sido un placer teneros por aquí y poniendo y detallando los pormenores de la reforma concursal. Invito, por supuesto, si me lo permitís, a todos los compañeros que deseen tener más información de lo que hacéis y de vuestra labor en la asociación, pues visiten ese enlace que tenemos por ahí, www.liberaturdepas.es. Os cedo, si os parece bien, el turno de la palabra y cerramos por aquí. Genial. Pues nada, yo por mi parte, muchísimas gracias a Economics and Juris por organizar estos webinars que siempre aportan tanto. Muchísimas gracias a los que han participado y a los que han aportado sus preguntas y nada, pues nuestro contacto lo tienen. Cuando necesiten algo, pues no tienen más que consultarnos, que preguntarnos y estaremos para atenderles. Igualmente, lo dicho, muchas gracias por invitarnos. Ha sido un honor y nada, esperamos que haya sido productiva el webinar y bueno, hayamos despejado un poquito alguna duda. Seguro que sí. Muchas gracias. Os traslado, por supuesto, los comentarios que nos van dejando vía chat. Muy interesante, muchas gracias, muy operativo. Muchísimas gracias, muy amenos, muy interesantes. Son los distintos comentarios que nos van llegando vía chat. José, Andrea, ha sido un placer también para mí estar con vosotros en la mañana de hoy. Seguro que nos volveremos a ver pronto. Un saludo y que paséis buen día. Un saludo, igualmente, buenos días. Gracias. Pero... Gracias.